¿Qué pasaría si Jesús te diera una advertencia hoy y tú la estuvieras ignorando sin darte cuenta? No porque seas mala persona, no porque no tengas fe, sino simplemente porque nadie te la explicó de manera clara. Porque en medio del ruido de la vida diaria, de las noticias, de las redes sociales, de los problemas de cada día, esa advertencia pasó por delante de tus ojos sin que la reconocieras. Hay palabras que Jesús dijo hace más de 2000 años. Palabras que él mismo consideró tan importantes que sus discípulos se sentaron específicamente a escucharlas. Palabras sobre el futuro, sobre señales, sobre engaños, sobre lo que vendría antes del fin. Y esas palabras están en tu Biblia ahora mismo. Pero hay algo que casi nadie te dice. Algo que la mayoría de las personas que hablan del fin de los tiempos pasan por alto. Algo que cambia completamente la manera en que deberías leer esas advertencias. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. En los próximos 40 minutos, vamos a hacer algo diferente a lo que normalmente se hace cuando se habla del fin de los tiempos. No vamos a asustarte. No vamos a darte una lista de señales apocalípticas para que vivas con miedo. No vamos a especular sobre fechas, ni sobre quién es el anticristo, ni sobre cuándo exactamente va a terminar todo. Lo que vamos a hacer es mucho más valioso que eso. Vamos a sentarnos juntos frente a las palabras exactas que Jesús dijo, vamos a entenderlas en su contexto real, y vamos a descubrir cuál era el verdadero mensaje detrás de cada advertencia. Porque Jesús no habló del fin de los tiempos para llenarnos de terror. Lo hizo por una razón completamente diferente. Y cuando entiendas esa razón, tu manera de vivir la fe va a cambiar. También vamos a conocer la historia de un hombre llamado Rafael. Un hombre que pasó años obsesionado con las profecías del fin del mundo, que perdió su paz, su familia y casi su fe, hasta que alguien le ayudó a releer las palabras de Jesús de una manera que nunca había considerado. Y al final de este vídeo, vas a tener algo concreto en tus manos. No miedo, no confusión, sino claridad. Y eso, en el mundo en que vivimos hoy, vale más que el oro. Quédate hasta el final. Porque lo que Jesús dijo en los últimos minutos de esa conversación con sus discípulos es lo que más necesitas escuchar. Empecemos. Rafael tenía 48 años cuando su esposa le dijo algo que lo dejó sin palabras. Rafael, ya no sé quién eres, pero sé que esa persona en la que te has convertido me tiene agotada. No lo dijo con crueldad. Lo dijo con cansancio. Con el tipo de cansancio que no viene de una noche sin dormir, sino de años cargando algo demasiado pesado. Y Rafael lo sabía. En algún lugar dentro de él, lo sabía. Todo había comenzado unos 6 años atrás, cuando Rafael encontró en internet un vídeo sobre las señales del fin de los tiempos. Era un vídeo largo, con gráficas, con versículos bíblicos, con una voz muy segura que explicaba punto por punto cómo los eventos actuales encajaban perfectamente con las profecías del libro de Apocalipsis. Rafael lo vio una vez, luego otra. Luego empezó a buscar más vídeos similares, más canales, más teorías, más señales. En cuestión de meses, su vida había cambiado por completo. Había empezado a guardar comida enlatada en el garaje. Había sacado parte de sus ahorros del banco porque le dijeron que el sistema financiero colapsaría pronto. Había dejado de planear el futuro porque, según lo que leía, no había mucho futuro por planear. Había empezado a ver cada noticia internacional como una señal directa del apocalipsis. Y había dejado de disfrutar de su familia. ¿Para qué celebrar el cumpleaños de su hija si el mundo podría terminar antes del siguiente? ¿Para qué hacer planes de vacaciones si las tribulaciones comenzarían en cualquier momento? ¿Para qué invertir tiempo en relaciones si todo estaba a punto de derrumbarse de todas formas? Su esposa, Ana, intentó hablar con él varias veces. Sus hijos dejaron de contarle sus cosas porque cada conversación terminaba en el mismo lugar. El fin se acerca, hay que estar preparados, el mundo está en sus últimos días. Y Rafael creía sinceramente que estaba siendo fiel, que estaba tomando en serio las palabras de Jesús, que mientras todos los demás vivían distraídos e ignorantes, él estaba despierto. Pero esa noche, cuando Ana le dijo que ya no lo reconocía, Rafael se quedó solo en la sala después de que ella se fue a dormir, y por primera vez en 6 años se hizo una pregunta que nunca se había hecho. ¿Y si estoy leyendo todo esto de la manera equivocada? Esa pregunta lo acompañaría durante los meses siguientes. Y la respuesta que encontraría cambiaría todo. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender algo fundamental. Necesitamos ir al origen. Necesitamos sentarnos donde se sentaron los discípulos de Jesús aquel día en el Monte de los Olivos, y escuchar con atención lo que él realmente dijo. Era poco antes de la Pascua. Jesús y sus discípulos salían del templo en Jerusalén cuando uno de ellos,
mirando las enormes piedras y la arquitectura imponente del edificio, dijo algo así como: «Maestro, mira qué piedras y qué edificios tan grandes». Y Jesús respondió algo que los dejó en silencio. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos no dijeron nada en ese momento, pero guardaron esas palabras. Y cuando llegaron al Monte de los Olivos, cuando el templo quedó a la vista desde la distancia, 4 de ellos se acercaron a Jesús en privado y le hicieron la pregunta que todos querían hacer. «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?». Era una pregunta natural, completamente humana. Si alguien que tú respetas y en quien confías te dice que algo tan grande como el templo va a ser destruido, lo primero que quieres saber es cuándo y cómo saberlo de antemano. Y Jesús respondió, pero no de la manera que ellos esperaban. No les dio una fecha. No les dio un calendario. No les dijo, en el año tal, en el mes tal, sucederá esto. Lo primero que dijo fue algo que es, si lo piensas bien, la advertencia más importante de toda la conversación. Mirad que nadie os engañe. 4 palabras. Esa fue su primera respuesta. No una señal astronómica. No un evento político. No una predicción numérica. Su primera advertencia fue sobre el engaño. ¿Por qué empezar ahí? ¿Por qué antes de hablar de guerras, de terremotos, de tribulaciones, Jesús sintió que lo más urgente era decirles tengan cuidado con quien los engaña? Eso es exactamente lo que Rafael empezó a preguntarse aquella noche en su sala. Y la respuesta que encontró le rompió el corazón de la mejor manera posible. Pero antes de llegar ahí, escuchemos más de lo que Jesús dijo ese día. Porque cada parte tiene algo que muchos están pasando por alto. Jesús continuó hablando y dijo cosas que han generado debates durante siglos. Habló de guerras y rumores de guerras. Dijo que nación se levantaría contra nación, y reino contra reino. Mencionó terremotos en diferentes lugares, hambres, y lo que muchas versiones de la Biblia traducen como dolores de parto. Y luego dijo algo clave que muy pocos enfatizan lo suficiente. Dijo que todo eso era solo el principio, no el fin. El principio. Ese detalle cambia todo. Porque durante siglos, personas en cada generación han visto las guerras de su época, los terremotos de su tiempo, las crisis de su momento histórico, y han dicho, esto es el fin. Ya llegamos. Las señales se están cumpliendo. Y han pasado siglos y el mundo sigue aquí. ¿Significa eso que Jesús estaba equivocado? Por supuesto que no. Significa que quizás estamos leyendo sus palabras de la manera equivocada. Jesús usó la imagen del parto. Los dolores de parto. Y esa imagen es extraordinariamente precisa si la piensas bien. Cuando una mujer está en trabajo de parto, las contracciones no comienzan con una sola señal definitiva. Comienzan suavemente, se intensifican gradualmente, se vuelven más frecuentes, más fuertes, hasta que llega el momento del nacimiento. La humanidad ha vivido en ese proceso durante siglos. Las señales no son nuevas. Lo que Jesús estaba describiendo no era un momento único en el tiempo. Estaba describiendo la naturaleza de la historia humana, un mundo que vive en tensión constante, en dolores de parto, esperando algo que todavía no ha nacido completamente. Pero luego Jesús dijo algo que sí era específico. Algo que apuntaba a algo concreto. Habló de la abominación desoladora. De una gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo. Y habló de falsos cristos y falsos profetas que harían señales y prodigios tan convincentes que, si fuera posible, engañarían incluso a los escogidos. Y aquí es donde Rafael cometió el error que cometen muchos. Rafael leyó todo eso y pensó que su trabajo era identificar al falso profeta, encontrar a la abominación desoladora, descifrar los códigos, conectar los eventos del noticiero con los versículos del Apocalipsis. Pero Jesús no les dijo a sus discípulos que descubrieran la identidad del engañador. Les dijo que no se dejaran engañar. ¿Ves la diferencia? Uno es un ejercicio intelectual. El otro es un trabajo espiritual. Y Rafael había estado tan ocupado haciendo lo primero que había descuidado completamente lo segundo. 3 semanas después de aquella noche en la sala, Rafael llamó a su pastor. No era algo que hacía con frecuencia. Su pastor era un hombre mayor, callado, de pocas palabras pero de mucho peso. El tipo de persona que cuando habla, vale la pena escuchar. Se encontraron un sábado por la mañana en la iglesia, solos, con 2 tazas de café sobre la mesa. Rafael le contó todo. Los vídeos, los libros, los años de preparación, el garaje lleno de comida, Ana, el distanciamiento de sus hijos, la obsesión. El pastor lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando Rafael terminó, hubo un silencio largo.
Luego el pastor abrió su Biblia en Mateo 24, el capítulo donde están registradas las palabras de Jesús sobre el fin de los tiempos, y le señaló algo. Rafael, ¿cuántas veces aparece la palabra engaño o engañar en este capítulo? Rafael nunca lo había contado. El pastor lo hizo con él ahí mismo. 4 veces. En ese solo capítulo, Jesús menciona el engaño como amenaza 4 veces distintas. Mirad que nadie os engañe. Versículo 4. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 5. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Versículo 11. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aun a los escogidos. Versículo 24. El pastor cerró la Biblia y miró a Rafael. ¿Cuál crees que era la mayor preocupación de Jesús ese día? ¿Los terremotos? ¿Las guerras? ¿Las tribulaciones? Rafael no respondió. Pero ya lo sabía. El engaño, dijo en voz baja. Exactamente, dijo el pastor. Y Rafael, ¿qué pasaría si te dijera que el mayor engaño no siempre viene de afuera? ¿Qué pasaría si el engaño más peligroso es el que te convence de que estás siendo fiel mientras en realidad estás perdiendo lo más importante? Rafael sintió esas palabras como un golpe suave pero preciso en el centro del pecho, porque él había creído que estaba tomando en serio las advertencias de Jesús. Pero en el proceso, había dejado de amar a su esposa bien. Había dejado de estar presente para sus hijos. Había reemplazado la paz que Dios da con una ansiedad constante disfrazada de vigilancia espiritual. Y eso no sonaba a lo que Jesús tenía en mente. Salió de esa reunión con el pastor diferente a como entró. No con todas las respuestas, pero con la pregunta correcta. ¿Qué quería Jesús realmente que hicieran sus seguidores mientras esperaban el fin? Esa semana, Rafael leyó Mateo 24 y 25 completos. No para buscar señales, no para identificar fechas, sino para escuchar el tono de lo que Jesús estaba diciendo. Y descubrió algo que nunca había notado. Después de todas las advertencias sobre señales y engaños, después de hablar de tribulaciones y del sol que se oscurecerá y las estrellas que caerán del cielo, Jesús terminó esa larga conversación con 3 historias. No con más señales. Con 3 historias. La primera era sobre un mayordomo fiel. Un siervo al que su señor dejó a cargo de su casa mientras se iba de viaje. Y la pregunta central de esa historia no era ¿cuándo regresará el Señor? La pregunta era ¿qué estás haciendo mientras esperas? La segunda era sobre 10 jóvenes esperando al novio para la boda. 5 de ellas tenían aceite en sus lámparas. 5 no, y la diferencia entre ellas no era que unas supieran la hora exacta de la llegada y las otras no. La diferencia era que unas se habían preparado interiormente y las otras no. La tercera era sobre un hombre que repartió dinero entre sus siervos antes de irse de viaje. Algunos lo invirtieron y multiplicaron. Uno lo enterró por miedo. Y cuando el Señor regresó, no preguntó cuánto habían especulado sobre cuándo volvería. Preguntó qué habían hecho con lo que les dio. Rafael leyó esas 3 historias y tuvo que dejar la Biblia sobre la mesa por un momento. Porque en ninguna de esas historias el punto era saber cuándo regresaba el Señor. En todas, el punto era lo mismo: sé fiel ahora. Usa lo que tienes ahora. Cuida a las personas que tienes ahora. Vive con responsabilidad y amor ahora. Ese era el mensaje de Jesús. No, descifra las señales y acumula comida. Sino, sé fiel en lo pequeño, ama bien a las personas que están a tu lado, no desperdicies el tiempo que tienes esperando pasivamente lo que viene. Y Rafael se dio cuenta de que durante 6 años había hecho exactamente lo opuesto. Necesito pausar aquí para hablar directamente contigo. Porque lo que le pasó a Rafael no es un caso aislado. Es algo que está pasando en muchas iglesias, en muchos hogares, en muchos corazones en este momento. Hay una industria entera construida alrededor del miedo al fin de los tiempos. Vídeos, libros, podcast, canales de YouTube con millones de seguidores, todos ofreciendo la misma cosa: la interpretación definitiva de los signos del Apocalipsis. La fecha más probable. La identidad del anticristo. El país que cumple tal profecía. El líder político que encaja en tal descripción. Y hay personas que consumen ese contenido con una mezcla de fascinación y terror que se vuelve adictiva. Pero volvamos a lo que Jesús realmente dijo. Su primera advertencia, antes de mencionar cualquier señal, fue esta: mirad que nadie os engañe. ¿Y cuál fue la primera forma de engaño que mencionó? Personas que vendrían diciendo, yo soy el Cristo. O personas que dirían, el fin está aquí, ya llegó, ya es el momento. Jesús estaba describiendo algo muy específico.
Estaba diciendo que en los tiempos difíciles, la tentación más grande no sería dejar de creer en Dios. Sería creer en la versión equivocada de Dios. Seguir a la voz equivocada. Dejarse llevar por el que habla más fuerte, más seguro, con más datos, con más señales, con más certeza sobre el futuro. Y eso, 2000 años después, sigue siendo completamente vigente. Porque hoy no faltan voces seguras que dicen, ya lo sé todo. Ya descifré el código. Ya encontré las señales. Sígueme a mí. Y Jesús dijo, cuidado con eso. Mucho cuidado. Hay algo que tendemos a hacer con las profecías bíblicas que distorsiona completamente su propósito. Las convertimos en un rompecabezas que resolver. En un código que descifrar. En una ecuación donde si conectamos los eventos correctos con los versículos correctos, obtendremos la fecha exacta del regreso de Cristo. Pero ese no era el propósito de las señales que Jesús describió. Las señales no son un mapa hacia la fecha del fin. Son un recordatorio de que este mundo no es el destino final. Piénsalo así. Cuando viajas en carro por una carretera y ves señales que dicen curva peligrosa o zona de niebla o cruce de animales, esas señales no te dicen exactamente cuándo vas a llegar. Te dicen cómo debes conducir mientras llegas. Con precaución, con atención, con las manos firmes en el volante. Eso es exactamente lo que Jesús estaba haciendo con sus advertencias. No te estaba dando un GPS con la hora exacta de llegada. Te estaba diciendo cómo debes vivir durante el viaje. Y la respuesta que él esperaba no era, acumula provisiones, descifra señales, vive con ansiedad constante. La respuesta que él esperaba era, permanece fiel, ama bien, sirve con lo que tienes, no te dejes engañar y no pierdas la paz. Eso era lo que Jesús quería de sus seguidores. Y sigue siendo lo que quiere hoy. Hay una diferencia enorme entre estar espiritualmente despierto y vivir espiritualmente aterrorizado. Y esa diferencia importa mucho. Jesús dijo, velad, estad preparados. Eso es real. Eso está en la Escritura. La vigilancia espiritual es algo que Jesús valoró y enseñó. Pero vigilancia no es lo mismo que ansiedad. Estar preparado no es lo mismo que vivir paralizado por el miedo. Piensa en un soldado bien entrenado. Un soldado bien entrenado está alerta. Conoce los posibles peligros. Sabe cómo responder en una crisis. Pero un soldado bien entrenado también puede dormir cuando necesita dormir, comer cuando necesita comer, reír con sus compañeros, cuidar a su familia. Un soldado que vive en terror constante, que no puede comer ni dormir ni conectarse con las personas que ama porque está obsesionado con el peligro, no es un soldado más fiel. Es un soldado que ya perdió la batalla antes de que comenzara. Jesús no quería seguidores aterrorizados. Quería seguidores fieles. Y la fidelidad incluye la paz. Incluye el gozo. Incluye la capacidad de vivir plenamente el presente mientras se espera el futuro con esperanza, no con terror. Pablo lo entendió cuando escribió desde la cárcel, de todas las circunstancias posibles, que había aprendido a estar contento en cualquier situación. No porque ignorara los problemas, sino porque su esperanza no dependía de que el mundo funcionara de cierta manera. Esa es la actitud que Jesús tenía en mente cuando habló del fin de los tiempos. No, cierra las ventanas y espera temblando. Sino, vive con las manos abiertas, el corazón firme y los ojos puestos en lo que realmente importa. Entonces, ¿qué significa estar preparado para el regreso de Cristo o para el fin de los tiempos, según las propias palabras de Jesús? Volvamos a las 3 historias con las que Jesús terminó esa conversación. El mayordomo fiel. Las jóvenes con aceite. Los siervos con los talentos. En las 3 historias, la persona que estaba verdaderamente preparada tenía algo en común, estaba haciendo algo útil mientras esperaba. El mayordomo fiel estaba cuidando bien la casa. Las jóvenes sabías habían sido diligentes en preparar sus lámparas. Los siervos fieles habían invertido lo que les fue dado. Ninguno de ellos estaba sentado esperando pasivamente. Ninguno estaba acumulando cosas para sí mismo por miedo. Ninguno estaba obsesionado con calcular la hora exacta de la llegada del Señor. Estaban siendo fieles en lo cotidiano. Y eso, según Jesús, es lo que significa estar listo. Estar listo para el regreso de Cristo no es tener el garaje lleno de comida enlatada. Es tener el corazón lleno de amor hacia las personas que están a tu lado ahora mismo. No es saber identificar al anticristo en las noticias. Es saber identificar a quien necesita tu ayuda, tu tiempo, tu presencia hoy. No es acumular conocimiento profético para impresionar a otros. Es usar los dones que Dios te dio para servir a otros. Eso es lo que Jesús llamó estar preparado. Y Rafael tardó 6 años en entender eso. Pero cuando lo entendió, empezó a reconstruir todo lo que había perdido.
Los meses siguientes no fueron fáciles para Rafael. La conversación con el pastor fue el comienzo, no el final. Porque entender que habías estado equivocado durante 6 años no significa que todo se arregla de un día para otro. Significa que tienes que deshacer años de daño y eso requiere tiempo, humildad y mucha gracia. Lo primero que hizo Rafael fue hablar con Ana. No para defenderse, no para explicar teológicamente por qué había hecho lo que había hecho, sino para escucharla, para preguntarle cómo la había afectado, para pedirle perdón sin agregar ningún pero después. Ana lloró. Rafael lloró. Y esa conversación, que habría sido imposible 6 meses antes, fue el primer ladrillo de algo que se había derrumbado. Lo segundo que hizo fue hablar con sus hijos. Con Daniela, que ya tenía 16 años y que había aprendido a no contarle sus cosas porque siempre terminaban en una conversación sobre el Apocalipsis. Y con Mateo, de 14, que le dijo algo que Rafael llevaría en el corazón por el resto de su vida. Papá, yo quería que estuvieras presente. No que me salvaras del fin del mundo. Eso dolió. Esa clase de dolor que limpia. Y lo tercero que hizo Rafael fue vaciar parte del garaje. No porque ya no creyera en las profecías bíblicas, sino porque entendió que sus hijos necesitaban ese espacio para guardar sus bicicletas, no para almacenar el miedo de su padre. Pasaron casi 2 años. Hoy, Rafael lidera un grupo de estudio bíblico en su iglesia. No sobre el fin de los tiempos, aunque sí lo tocan a veces, sino sobre cómo vivir la fe en lo cotidiano, sobre cómo ser fiel en lo pequeño, sobre cómo el amor hacia las personas que tienes al lado es, según Jesús mismo, la señal más clara de que eres su discípulo. Me dijo algo cuando le pregunté cómo describiría la diferencia entre quién era antes y quién es ahora. Antes estaba ocupado preparándome para un futuro que podría no llegar mañana. Ahora estoy ocupado viviendo un presente que sí está aquí hoy. Y curiosamente, me siento mucho más cerca de lo que Jesús enseñó. Quiero hablarte directamente ahora. Si eres alguien que ha sentido fascinación o miedo por el tema del fin de los tiempos, quiero que sepas que ese interés no está mal en sí mismo. La Biblia habla del tema. Es legítimo estudiarlo. Es importante tomarlo en serio. Pero hay una pregunta que quiero dejarte, y es la misma que el pastor le hizo a Rafael. ¿Qué estás haciendo con ese conocimiento? ¿Te está llevando a amar mejor a las personas que tienes cerca? ¿Te está haciendo más compasivo, más generoso, más presente, más útil a los que te rodean? ¿O te está llenando de ansiedad, de desconfianza, de una sensación constante de que todo está a punto de derrumbarse y que por lo tanto ya no vale la pena invertir en nada ni en nadie? Porque si es lo segundo, algo está saliendo mal. No en las profecías, sino en cómo las estás usando. Jesús fue muy claro sobre cuál era la señal más importante de sus seguidores en los últimos tiempos. No dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que saben descifrar las señales del Apocalipsis. No dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen los mejores argumentos sobre el anticristo. Dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Esa es la señal que Jesús consideró más importante. No el conocimiento profético, el amor en la práctica. Y ese amor no puede vivirse en un garaje lleno de provisiones esperando pasivamente el fin. Ese amor se vive en el desayuno con tu familia esta mañana. En la llamada que le haces a alguien que está pasando por algo difícil. En el perdón que das aunque duela. En la presencia genuina que le ofreces a las personas que Dios puso a tu lado. Jesús habló del fin de los tiempos. Y esas palabras son reales y deben tomarse en serio. Pero la advertencia que más repitió, 4 veces en ese mismo capítulo, no fue sobre guerras ni terremotos ni tribulaciones. Fue sobre el engaño. Y el engaño más sutil no siempre llega de afuera. A veces viene de adentro. A veces es la voz que te dice que estás siendo más fiel que los demás porque sabes más cosas sobre el fin, mientras que las personas que más te necesitan llevan años esperando que simplemente estés presente. Permanece firme en la fe. Pero que esa firmeza se vea en tus acciones, en tu amor, en tu fidelidad en lo cotidiano. Porque eso, y solo eso, es lo que Jesús llamó estar verdaderamente preparado. Si este vídeo te hizo pensar de manera diferente sobre el tema del fin de los tiempos, si algo de lo que escuchaste hoy removió algo dentro de ti, quiero pedirte que hagas una sola cosa. Hoy, antes de que termine el día, dedica 10 minutos a leer Mateo 24 y 25. Completo. No para buscar señales, sino para escuchar el tono de lo que Jesús dice, para notar cuántas veces habla del engaño, para ver con qué tipo de historias termina esa conversación. Y luego hazte esta pregunta honestamente: ¿estoy siendo fiel en lo cotidiano? ¿Estoy amando bien a las personas que tengo cerca? ¿Estoy usando lo que Dios me dio para servir a otros?
Porque esa es la preparación que Jesús tenía en mente. No el miedo, la fidelidad. Si este vídeo fue útil para ti, compártelo con alguien que conozcas que esté luchando con estas preguntas. Quizás hay alguien en tu vida que necesita escuchar que el mensaje de Jesús sobre el fin de los tiempos no era para aterrorizarnos, sino para mantenernos firmes, amorosos y fieles mientras esperamos con esperanza. Y si quieres seguir explorando temas como este, historias y reflexiones que te ayuden a entender la fe de una manera más profunda y más práctica, suscríbete a este canal. Hay mucho más por venir. Hasta la próxima. Y recuerda, la mejor manera de prepararte para lo que viene es vivir bien lo que tienes hoy.